Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. El tema de hoy es un tema que les he prometido muchísimo, es un tema que me parece súper interesante, es un fenómeno dentro de las relaciones que me parece espeluznante y la verdad es que lamentablemente lo he visto bastante común en diferentes tipos de relaciones. Y también me he cachado a mí de repente haciéndolo y esto es importante. ¿Qué es el gaslighting? El gaslight el término gaslight nace de la película de Alfred Hitchcock de Gaslight. Pero en verdad está basado en una obra de 1938 que se llama Angel Street. Esto es un pequeño dato curioso de qué se trata la película para poder entender el contexto de este término. Y bueno, resulta que es una pareja donde el esposo quiere robarle a la esposa sus joyas, entonces empieza a hacerle sentir que ella está loca. Él empieza a bajar y subir la luz de gas de ese entonces y actuar como si ella lo estuviera imaginando hasta que pues pierda la cabeza y le pueda robar sus joyas. Entonces, si podemos basarnos en este dato curioso de dónde viene el término gaslighting, podemos entender que viene de esta manipulación de hacerle dudar a la otra persona sobre la realidad. Le hace dudar sobre sí y empieza a confundir la mente. Es un tipo de manipulación y, por supuesto, que es un tipo de violencia psicológica. Recordemos que cuando hablamos de violencia, ya sea emocional, psicológica, física, sexual, económica, cualquier tipo de violencia, estamos hablando de que la base de cualquier tipo de violencia es el control. Eso es un punto importante del cual me gusta hablar, esta distinción, cuando hablamos que un comportamiento viene con la motivación de controlar a la otra persona, con la intención de controlarla, entonces estamos hablando de que es un tipo de violencia. Por eso hablamos del gaslighting como un tipo de violencia psicológica. Esta es una distinción importante para poder identificar comportamientos de otras personas, si son violentos, o inclusive comportamientos de nosotras y nosotros mismos. Esta distinción, sirve muchísimo. Por eso, y no me voy a clavar mucho en el tema de violencia porque creo que debería ser todo un episodio de eso, por ejemplo, los celos pueden ser un tipo de control. Entonces, por eso estamos hablando que es violencia. Cuando intentas controlar el comportamiento de la otra persona, es violencia. Por eso la base, lo que yace detrás de la violencia es el control. Queremos controlar a la otra persona. Pero, ¿qué es el gaslighting? ¿Qué es este fenómeno? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? Es muy interesante y hoy les voy a hablar de ciertos datos curiosos sobre el tema, porque el mensaje es: estás loca, estás loco. Como estás percibiendo la realidad no es cierto. Y entonces empieza a crear esta confusión de ¿realmente estaré bien? ¿Realmente estaré mal? Les he hablado mucho cuando hablo del gaslighting en otros episodios, de un caso para mí que se me hizo muy impresionante. Se los voy a contar un poquito más a detalle. Cuando yo estaba trabajando como la facilitadora de los grupos de sobrevivientes de violencia doméstica en Los Ángeles, hubo un caso que me llamó muchísimo la atención. Era una persona que estaba en estos grupos y su esposo había hecho lo siguiente. Era una mujer más o menos como de 40 años y todo su comportamiento me llamaba mucho la atención, desde cómo llegó al grupo, no le hablaba a nadie, se ponía en una esquina, como que solamente abrazaba su bolsa, no interactuaba, estaba ahí por cumplir porque le había mandado la ley, porque así funciona en Estados Unidos,
y ella está en un caso de violencia doméstica. Cuando empezó a abrirse, nos contó su historia. Y lo que me contó, lo que nos contó, lo que compartió, me llamó muchísimo la atención. Y para mí es un caso claro de gaslighting. Su esposo, su entonces esposo, le escondía cosas, movía cosas del lugar para hacerle sentir que ella estaba loca. Por ejemplo, me acuerdo de dos cosas, en dos ejemplos, dos ocasiones particularmente. Una, que ella, digamos, llegaba de la calle y ponía sus llaves en la mesa de la entrada. Y entonces el esposo llegaba y las cambiaba y las ponía en la cocina o las regresaba a su bolsa cuando ella no estaba poniendo atención. Entonces, cuando ella iba a salir, decía, qué raro, yo dejé mis llaves aquí. Y él le decía, no, tú no dejaste las llaves aquí. Pero ¿te das cuenta cómo estás loca? ¿Te das cuenta cómo no pones atención? ¿Te das cuenta cómo no se te va la onda y luego me culpas a mí que yo soy el que miente? Date cuenta tú. Y entonces como que eso le sembraba una duda. Y otro caso del que me acuerdo, o sea, otra ocasión de que me acuerdo de este mismo caso, es que ella había comprado unos cocos. Raro, o sea, pero me acuerdo de los cocos. Ella había comprado unos cocos y el esposo había escondido los cocos. O sea, le escondió los cocos y ella estaba segura que había comprado cocos y estaba buscando los cocos y no estaban los cocos y total, terminaron estando en un lugar súper raro, ¿no? Como abajo de la cama. Y ella así como, ¿qué hacen aquí? Y él le dijo, no, es que tú los metiste ahí, que porque la oscuridad, que no sé, una historia detrás de eso. Y ella, ¿yo hice eso? Sí, tú lo hiciste. Y entonces empezaba a dudar de su coherencia, de realmente estaré bien, y de su memoria. Como yo no me acuerdo haber hecho eso. Ah, qué raro. El mensaje era este, estás loca. Esto es importante, estás loca. Así que vamos a hablar, este es un ejemplo que les comparto, el gaslighting, que es para mí lo más, la verdad, la primera vez que lo vi así textualmente como en los libros, lo vi en estos grupos. Lo podía ver de cierta forma y con ciertas características, pero esta violencia psicológica era súper notoria. Entonces, después fue abriéndose, fue trabajándolo, fue sanándolo, fueron muchas semanas que estuvo yendo a este grupo, tomó otros grupos ya porque ella quería, tomó terapia y fue sanando, y entonces lo que yo vi es cómo ella iba recuperando la confianza en su entorno, porque desde que llegó no confiaba en nadie, no confiaba en nada, todo el tiempo como hasta el lenguaje corporal estaba cerrado y fue confiando poco a poco. Y claro, es que ella tenía todas estas dudas dentro de sí misma por toda la violencia que vivió años que estuvo en este matrimonio. Así que bueno, ¿qué es el gaslighting? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son algunos comportamientos característicos del gaslighting? Para empezar, en el gaslight vamos a hablar de que la persona que lo está aplicando, y vamos a llamar la persona violenta o la persona abusadora o la persona que está manipulando, la persona manipuladora, va a mentir o negar algo que ocurrió. Aún así, sea mentira, y aunque le cachen la mentira y le digan, oye, no, esto pasó así, la persona lo va a negar rotundamente. Rotundamente, no, eso no pasó, no, eso no es verdad, eso no pasó. Eso estamos hablando de que es gaslighting. ¿Por qué? Porque la persona está negando la realidad, negando algo que realmente pasó con tal de manipular la situación. También de otra forma en la que se ve el gaslighting es, por ejemplo, insistir que un evento que tú evidenciaste nunca ocurrió o que lo recuerdas mal. Ese es un punto del que quiero profundizar un poquito más. La memoria no es una videocasetera, no es un tape en el que grabas, no es como grabar con una cámara. No es exacta, ni mi memoria, ni tu memoria. De hecho, Stan Tatkin habla de 3 verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad. No vamos a recordar las cosas exactitas, no va a pasar. Probablemente las cosas no ocurrieron exactamente como tú lo recuerdas. Así que puedes firmar que así pasó,
Pues tal vez así idéntico, no, ya hay muchos estudios alrededor de la memoria porque creemos que es una verdad absoluta y a veces puede ser que recordemos las cosas de cierta forma que a lo mejor ha sido alterada por cualquier cosa, no sé, por un prejuicio o por el estado en el que estabas. O sea, sí puede cambiar. Esto se me hace muy interesante. No es precisa, así súper precisa, no es. Pero cuando la persona ya te hace creer como no, así no fue, lo recuerdas completamente mal, eso estamos hablando de una manipulación. O sea, tú estás segura de, no, yo me acuerdo que dejé las llaves aquí. No, te das cuenta, como no pones atención, ahí no las dejaste, por algo están en tu bolsa, por algo están en la cocina, o sea, por algo están ahí, ¿por qué te voy a mover las llaves? Y es como, qué raro. O sea, de repente puede ser que nos equivoquemos, pero pues ya como esta constante de, qué raro, yo no hice eso, qué raro, yo no dije eso, qué raro. Como que esta duda. Otro punto de gaslighting es decirte que estás exagerando. Cuando tú dices esto me duele, esto me incomoda, esto me hace daño, esto pasó, no, eres una exagerada, eres un exagerado. Ay, eso no pasó así. Ay, no puede ser que te afecte tanto. Ay, no puede ser que seas tan sensible. Ay, no puede ser que seas tan miedosa. Ay, no puede ser que seas tan lo que sea. Entonces estamos hablando de que es un gaslighting. ¿Por qué? Porque la persona te está anulando, está negando, está invisibilizando cómo te sientes, lo que tú sientes y te está haciendo dudar de eso. Cuando te dicen que estás exagerando es como, ¿será? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que en verdad soy tan complicada como dice? ¿Será que en verdad soy tan complicado? ¿En verdad no fue así? Como si hubiera algo mal contigo. La persona que está mal eres tú por tener estas necesidades o estas emociones o lo que sea. Eso estamos hablando que es un gaslighting. ¿Por qué? No tiene que estar de acuerdo contigo. Probablemente no lo esté, pero en el momento en el que se invisibiliza y se niega lo que tú estás sintiendo, entonces en ese momento, aunque la persona no lo comparta, porque puede ser que no lo comparte, de verdad, puede ser que no, pero en ese momento que te hacen dudar como si realmente estaré exagerando, realmente lo estaré haciendo mal, realmente lo estoy sintiendo mal, hay algo mal conmigo, en ese momento estamos hablando de que el gaslight está entrando y está teniendo un efecto en ti. Por lo mismo, la persona no se va a responsabilizar y te va a responsabilizar a ti. De cualquier problema que haya, de cualquier cosa que pasó, logra voltear la situación hacia ti. Por ejemplo, cuando estaba trabajando con violencia doméstica, que esto es como, pues lo trabajaba todos los días, entonces tengo muchos ejemplos al respecto. Esta frase de me hiciste enojar, mira lo que me hiciste hacer. Por decir, una persona que su pareja explotó físicamente con ella, tuvo una agresión física con esta persona y le dice, ¿ya ves? Es que si tú no hubieras hecho eso, yo no me hubiera enojado. Es que si tú hubieras hecho las cosas como yo te dije, entonces no te hubiera pegado, entonces no hubiera roto esto. Entonces, o sea, tú eres responsable, porque como tú hiciste eso, a mí me hiciste reaccionar de esta forma. Esto es súper violento y si te das cuenta, no está tomando responsabilidad de su comportamiento. Cada quien es responsable de su comportamiento. Tú no me puedes hacer nada que yo no decida hacer. ¿Ok? Entonces, no puedo culparte a ti, responsabilizarte a ti por algo que yo hice o algo que yo dije. Tú me hiciste hacer esto. Es que tú me hiciste explotar. Es que tú me hiciste lo que sea. Tú me hiciste pegarte. Es que tú me haces enojar. Es que tú me haces sentir así. No, es tomar la responsabilidad. Tú te sientes así. Eso es tuya. Y puedes estar de acuerdo o no con el comportamiento de la otra persona, pero quiero hacer notar cómo es muy sutil, o tal vez no tan sutil, el querer controlar el comportamiento de la otra persona. Si tú te portas así, yo me porto así, entonces mejor no te portes así. Si tú te pones faldas, entonces a mí me haces enojar. Y si me haces enojar, te pego. Entonces no te pongas faldas. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo está esta manipulación? Este intento de control hacia la otra persona. Por lo mismo, van a cambiar la historia para minimizar lo que la persona hizo. Ay, no fue así. Ay, no fue para tanto. O realmente, por ejemplo, no sé, como que
oye, ¿viste que tú me hiciste hacer esto? Y pues yo me tuve que defender. O sea, estoy minimizando lo que yo hice. Estoy justificándolo y lo minimizo. Cambio las cosas para poder justificarme, no tomar responsabilidad y hacerte responsable a ti, que está muy relacionado con el punto anterior. Y por lo mismo van a minimizar sus conductas hirientes con, ay, es broma, eres demasiado sensible, eres una exagerada. No, ay, no, que estás exagerando, hombre, es broma, no aguantas nada. Y como les decía en el episodio anterior, si a ti algo no te parece gracioso y la persona quiere justificar su comportamiento con, ay, es broma, no aguantas nada, eso es gaslight. Así que algo que quiero hablar que probablemente es que ni muy ni tan no es blanco ni negro. ¿A qué me refiero con esto? Hoy les estoy hablando del gaslight, del lado más oscuro del gaslight, y les voy a hablar de los efectos que tiene el gaslight en una persona, pero algo que es importante es que probablemente todas las personas hemos aplicado en algún momento el gaslighting. Por ejemplo, un ejemplo tonto que se me viene a mí a la mente es cuando yo era chica y que estaba como que en la prepa y yo tenía una hora de llegar a la casa. Y obviamente me pasé ese día, esa hora o sea, me valió, me la pasé por alto, me dio exactamente lo mismo y llegué más tarde. Y entonces mi mamá ya estaba despierta porque mi mamá se despertaba muy temprano y yo llegué muy tarde y entonces logré entrar a la casa sin hacer ningún ruido y antes de entrar a mi habitación sonó mi pantalón. O sea, mi pantalón hizo como un... Eso fue todo. Ese ruido fue suficiente para que mi mamá dijera como, ¿qué te pasa? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién llegó? Yo en ese momento, rapidísimo, entré a mi habitación, deshice la cama, me acosté me quité los pantalones, me acosté con lo que tenía y me hice la dormida. O sea, por supuesto que no estaba dormida. Entró mi mamá y me dijo, ¿acabas de llegar? Y yo, no, ma, para nada, no acabo de llegar. Y me dijo, no, si acabas de llegar. Y yo, no acabo de llegar. Pero mi mamá, yo soy la más chica y tengo 3 hermanos más grandes, mi mamá, que ya se las sabía todas, bajó y me dijo, Eva, acabo de tocar tu carro y está caliente, sé que acabas de llegar. Y yo como que, wow, o sea, como, ay, mamá, qué exagerada, ¿no? Pues eso fue, ahora lo veo en retrospectiva, eso fue gaslighting a mi mamá durísimo. Por supuesto que no, o sea, tan la hice dudar que se fue a checar el carro y yo le dije como, wow, qué exagerada, no puede ser que hagas eso. Pero todo eso es gaslight, era manipulación para no meterme en un problema. Por supuesto que me metí al problema y por supuesto que no pude aplicárselo a mi mamá, pero esto es un ejemplo del gaslighting, de que es violento. Es violento porque intenté manipular a mi mamá. Y se los digo de esta forma tan transparente porque creo que es importante poder identificar cuando nosotras y nosotros lo aplicamos. Porque no se trata meramente de señalar dedos y decir es que tú estás haciendo gaslight. No, también cómo lo aplicas tú y dejar de aplicarlo, dejar de hacer daño porque es muy hiriente en las relaciones. Aparte, qué horrible sensación sentir que tu percepción de la realidad es errónea. Sentirte confundida, confundido, sentir que te estás equivocando, inclusive sentir que estás perdiendo la cabeza, como esta paciente que venía conmigo que le escondían las cosas y meramente para confundirla. ¡Qué horror! Si de por sí cuando no encuentras algo es desesperante decir, es que yo me acuerdo que lo dejé aquí, yo me acuerdo que lo dejé aquí. No, estás loca, tú no lo dejaste aquí. Él estás loca. Y ahorita les hablo un poquito más de eso. Porque al hablar del gaslight como un tipo de violencia, algo que caracteriza también la violencia es el ciclo de la violencia. O sea que, por ejemplo, después de que hay un suceso violento, después de que existe este gaslighting, también puede ser que venga la luna de miel. Así como todo bien, todo bonito, no pasó nada, la persona es súper linda y la persona es súper interesada y entonces es como que te endulzan el oído y todo lindo y todo perfecto. Y esto es parte del ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia funciona de la siguiente forma. 1, estamos hablando de la etapa de la acumulación de tensión. Significa que vas caminando como en cascarones de huevo con mucho cuidado porque dices, chin, ya se va a enojar, ya está tenso el ambiente, ¿qué va a pasar? Después viene la explosión, que es la agresión, ya sea verbal,
física, emocional, psicológica, sexual. Viene esta agresión y después viene el que te endulce en el oído. El no, si todo está bien, perdóname. Y eso sí es que piden perdón, ¿no? Como que te empiezan a tratar bien y entonces empiezan a ser súper lindos. Estamos hablando que esto es un ciclo de la violencia. Es cíclico porque se repite. Eso es importante. Datos interesantes sobre el gaslighting. Para empezar, el 74% de las personas que han reportado violencia doméstica en Estados Unidos, el 74% han reportado también gaslighting. Cuando se les habla del gaslighting, y por eso la importancia de hablar de estos términos, cuando se les habla de gaslighting dicen, a mí me aplicaron el gaslight. 74%. Es altísimo. Otro dato curioso sobre el gaslighting es que ocurre más en relaciones heterosexuales y por lo general, obviamente no podemos decir todos los casos, pero por lo general es el hombre el que le aplica el gaslighting a la mujer. Viene del estereotipo de que las mujeres somos inherentemente irracionales, la masculinidad tiene que ver con la razón y la feminidad tiene que ver con la sobreemotividad, sin razón, como las mujeres somos muy sensibles y los hombres son muy racionales. Entonces por eso, seguramente te va a bajar, seguramente estás PMS, seguramente estás en tus días. Estás en tus días. Eso también es gaslighting. Cuando tú dices, oye, siento de esta manera, estás en tus días. ¿Qué dice este mensaje? Estás exagerando. Cuando me refiero a estás en tus días, en México lo utilizamos para cuando estás menstruando, cuando estás en tu ciclo menstrual y estás menstruando, estamos hablando de eso significa estar en tus días. Por ejemplo, una de mis mejores amigas dice enfermar, significa que estás menstruando. Así que cuando alguien te minimiza lo que tú estás sintiendo porque estás menstruando, estás exagerando, es que estás hormonal. Eso es gaslighting, está invalidando lo que estás sintiendo. Aún así, realmente estés menstruando, estás sintiendo lo que estás sintiendo. Eso es importante. Y viene todo de esta idea de estás loca. Tú estás mal. ¿Cuáles son los efectos que va a haber con el gaslighting? Para empezar, la autoestima va a bajar muchísimo. Falta de confianza. Por eso, y lo puedo ver como que con esta paciente a la que voy a llamar Carmen, la persona que les hablaba al principio del episodio. Carmen, de 40 años, que llega conmigo al grupo y no habla con nadie, está retraída, está en una esquina, lenguaje corporal completamente cerrado, no se siente ni lo suficientemente segura para soltar su bolsa. En sesiones de hora y media, no suelta su bolsa, obviamente al principio. Pero todos estos efectos, ¿no? Autoestima en el piso. ¿Por qué? Porque empiezas a dudar de ti. El efecto que va a tener es que dudas tanto de ti que va a afectar tu autoestima. Cuestionamiento de la realidad. Qué espantosa sensación. Saber que realmente lo que estoy percibiendo está bien o estoy loca. ¿Está mal? ¿Realmente soy una exagerada? ¿Realmente el mundo no es como yo creo que debería de ser? ¿Realmente yo estoy mal? ¿Hay algo mal conmigo? La sensación de falta de poder. O sea que te sientes indefenso, indefensa, porque tú no te puedes controlar, porque si tú no percibes bien la realidad, si hay algo mal contigo, si eres una exagerada, entonces sientes que no te puedes proteger, te sientes indefenso. Y otro punto importante es que con el gaslighting te empiezas a aislar. Que es algo muy interesante que pasa también en la violencia. Las relaciones violentas van a ser relaciones que empiezan a cortar poco a poquito tus conexiones sociales, tus conexiones con otras personas. Entonces te empiezas a aislar, empiezas a depender socialmente meramente de la persona agresora, de la persona manipuladora que está aplicando el gaslighting o la violencia en general. Esto es algo muy interesante. Y también algo que me llama muchísimo la atención es que va a aumentar el riesgo de ansiedad, depresión e inclusive de ideación suicida. O sea, es tan fuerte, por eso no se puede echar a saco roto, por eso es importante identificarlo, pararlo y atenderlo, porque empieza a dudar la persona de su propia coherencia, de su propia cabeza.
Puede también, ya una vez que la persona dejó esta relación, que, ojo, no tiene que ser solo una relación amorosa, sino puede ser una relación de cualquier índole, pero, ojo, es una relación donde hay cierto poder. O sea, por ejemplo, con un médico, puede ser, con un jefe, con alguien que tiene poder sobre la persona, va a intentar aplicar el gaslighting. Y esto también ocurre en parejas. Por ejemplo, mamá con hijo, o bueno, el sistema parental, papá, mamá con un hijo, con una hija, puede ser de esta forma, un adulto con un niño, con un adolescente, puede ser. La cosa es que, dato interesante, tiene que ver con un juego de poder. Y puede dejar PTSD, que es el síndrome de estrés postraumático, que también es un tema trabajarlo, es un tema sanarlo, porque te quedan los estragos del trauma, de este estrés post-trauma. O sea, ya puede ser que no está ocurriendo en este momento, pero te quedan estos flashbacks, pesadillas, ansiedad, que hay que trabajarlo y hay que sanarlo, porque puede ser muy dañino. Y como les decía, también desconfianza muchísimo. No solamente en mí, no solamente en mi baja autoestima, sino ya no confío en la gente. Ya no confío en la gente y también me puede llevar a la codependencia y a la dependencia emocional. Siento que dependo de alguien más porque si yo no confío en mí, si no confío en nadie, entonces puede ser inclusive que esta codependencia se da hacia la persona agresora. Porque también cuando hablamos del otro lado, cuando la persona que es agresiva de esta forma, agresiva y aplica el gaslighting, por ejemplo, el esposo de Carmen, esta paciente de quien les hablo, que obviamente los datos han sido cambiados, pero cuando hablamos de su pareja, del esposo de Carmen, estamos hablando que una persona que utiliza la violencia de esta forma, que aplica la violencia de esta forma, estamos hablando de una persona que tiene también problemas de la salud mental. O sea, puede ser que un trauma en la infancia, la manera en la que creció, también estamos hablando tal vez de un posible narcisismo, o pueden ser otros problemas de condición psicológica. Pero estamos hablando de que la persona que aplica el gaslighting también es una persona que tiene que atenderse, porque la manera en la que está interactuando es una manera dañina, enfermiza y muy hiriente. Así que si a ti te resuena esto, conoces a alguien que ha pasado por gaslighting, tú estás pasando o has pasado, te voy a dejar ciertos tips, algunos tips para poder empezar a sanarlo. Para empezar, removerte la situación. Intentamos cambiar a la otra persona. Y creo que esto es una de las frustraciones principales en las relaciones. Queremos cambiar a la otra persona. Queremos que se comporte de la forma en la que nos gustaría. Queremos que cambie. Pero las personas no pueden cambiar como nosotras queremos y cuando queremos. Las personas cambian, pero si identifican un problema, y pueden cambiar cuando y como esa persona lo desee, no está en nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Entonces, si esto es algo que yo vi mucho en violencia doméstica, cuando personas que se quedaban en relaciones súper, súper violentas por 30 años, por 40 años, oye, y a ver, ¿qué te hizo quedarte ahí? Es que creí que iba a cambiar. Y ese es el peligro de esta fase de la luna de miel. Yo quería que fuera esa persona todo el tiempo, pero solamente era una fase. Entonces, remuévete de la situación. Remuévete de donde está esta violencia. Remuévete de esta relación. Hazte a un lado. Es importantísimo poder hablar con más personas de lo que estás viviendo. No perder estas conexiones. Y si las has perdido, volver a conectar con gente que también te ayudan a conectar con la realidad. Porque si tu única interacción es con la persona agresora, con esta persona manipuladora y te hace dudar de la realidad, vas a dudar de la realidad. Habla con cuantas personas puedas de lo que estás viviendo. Levanta la mano. Es muy peligrosa el gaslighting. No solamente es algo que pasa en relaciones de forma muy superficial. Es súper peligroso. Levanta la mano, pide ayuda, mantén conexiones. Enfócate en las acciones de la persona, no en las palabras. No en que va a cambiar, no en que todo es bonito, no en que... Enfócate en las acciones. Como si pudieras ponerle mute y silenciar a la persona
¿qué te dicen sus acciones? ¿Qué te dice cómo te tratan? ¿Qué te dice cómo te sientes tú? ¿Qué sensación te quedas? No el cuento que te cuenta, no esta maravillosa fantasía de cómo van a ser, no. ¿Cómo te sientes y qué estás viendo? Tápate los oídos y observa el comportamiento. Recuerda que tú no eres responsable del abuso que ejerce la otra persona. Tú no eres responsable de la violencia de la otra persona. Cada quien es responsable de sus comportamientos, pero no te quedes en esta situación. Esa ya es tu responsabilidad. Y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando estamos hablando en un lugar donde ha habido muchísima manipulación y no sabes ni qué creer ni en quién creer. También no intentes convencer a la persona de tu punto. No intentes cambiarle, como les decía. No lo intentes hacer. Un punto súper importante que te recomiendo es ten un diario. Ten un diario de todas las cosas que pasan, como tú las vives. Te va a ayudar muchísimo escribir a mano un diario. Es de las cosas, creo que se les recomiendo al 99% de las personas que vienen a terapia conmigo, por no decir al 100%, porque si alguna vez se me va alguien, porque es terapéutico, da claridad, te ayuda a desenredar muchas cosas emocionalmente y es un gran testigo de cómo estabas, de qué has vivido. Es un punto de referencia inclusive cuando estamos sanando, porque se nos olvida. Pero eso es otro tema que creo que toco todos los episodios, así que hoy no vamos a pasar por ahí. Y por último, busca ayuda. Busca ayuda psicológica. Si algo de este episodio a ti te resonó, algo, por más que digas, bueno, sí, pero a mí no me escondían los cocos ni las llaves y no era tan grave. Si a ti algo de esto te resonó en cualquier tipo de relación, es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi hermano, es que quien sea, es que es mi jefe, es que es mi doctor, es que es mi abogado, no importa. Busca ayuda, porque el gaslight siembra semillas que luego que son semillas que luego te hacen dudar de ti, te hacen dudar de cómo percibir las cosas. Porque el día de mañana que te confundas va a ser, si es cierto, esta persona tenía razón. Si es cierto, yo me equivoqué. Si es cierto, estaba exagerando. O lo que sea. Entonces, por favor, busca ayuda. Y si conoces a alguien que está atravesando esta situación, compártele este episodio. Comparte esta información. Y si tú has ejercido el gaslight, tienes que detenerte. Tienes que parar, ya no lo hagas, es súper dañino. Es súper dañino y tiene consecuencias muy hirientes en la otra persona. Y está en ti también identificar cuándo lo has hecho y dejar de hacerlo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todos los mensajitos que me mandan y todo el apoyo que le dan. Recuerda que la mejor manera de apoyar este podcast es compartiéndolo. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.